pregunta que le hicieron al hermano Otto cuando le empezaron a revelar este tema. ¿Cuántos han oído del Holocausto? ¿Cuántos no han oído del Holocausto? Hermano Carlitos. Ok, son pocos los que no han oído. Muy bien. Hermana Daris también. La pregunta que le hicieron al hermano Otto fue, el Señor a su corazón, ¿de qué muerte te salvé? Y yo quisiera que por un momentito usted meditara sobre esa pregunta. La pregunta que le hicieron a él es, ¿de qué muerte? Le dijo el Señor al hermano Otto, ¿de qué muerte te salvé? Y él cuenta, enseñando sobre esto, que se turbó con la pregunta. Tal vez usted está turbado con la pregunta. ¿Y de cuántas muertes nos puede salvar el Señor? Se preguntaría uno, ¿verdad? Todos están escuchando bien, yo siento bastante eco, pero no sé, tal vez bueno, falta monitor, ok, quizá por eso es, ¿verdad? Ustedes escuchan bien, mis hermanos, porque es bien importante que usted escuche bien, ¿sí? Gloria a Dios, bueno, amén. Vuelvo a hacerle la pregunta y usted vuelva a meditar. Acuérdese que este no es un culto, sino es un seminario doctrinal, donde exponemos, no imponemos, y ponemos sobre la mesa los temas para que a la hora de las preguntas, que siempre hay un buen tiempo de preguntas, nosotros podamos hacerlas y de esa manera también poder, obviamente, nuestras dudas resolverlas, ¿verdad? La pregunta es, que le hicieron al hermano Otto, medite un momentito usted sobre esa pregunta. El Señor le dijo al hermano Otto, ¿de qué muerte te salvé? Yo inmediatamente le vuelvo a repetir, ¿de cuántas muertes nos puede salvar el Señor? ¿Habrá más de una? ¿Qué dice usted? ¿Sí? ¿Hay más de una? ¿Tú que dices que hay más de una? ¿A cuáles te refieres? A la muerte segunda y a la muerte eterna. Bueno, la muerte segunda y la muerte eterna es lo mismo. Muerte física. ¿Okay? Muerte física sería una y muerte segunda sería otra. ¿Estamos bien? ¿Y la muerte espiritual? Acuérdese que todos aquellos que necesitamos nacer de nuevo en un momento dado fue porque habíamos muerto espiritualmente. ¿Se acuerda usted que Adán? ¿Se acuerda que a Adán le dijeron, de cierto, si comes del árbol, del fruto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, de cierto moriréis? ¿Se acuerda? Y comieron, ¿verdad? Y no murieron, pensaron ellos. Porque tal vez lo primero que uno piensa es la muerte física. Pero ellos siguieron caminando en el huerto. Entonces es obvio que murieron espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que nosotros también necesitamos nacer de nuevo. Pero ¿cuántos saben que el hecho de ser cristianos no nos exime de la muerte física? ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno, hay suficiente historia, ¿verdad? 2000 años de historia de la iglesia, millones y millones que han nacido de nuevo a través de todos estos 2000 años, y todos ellos han muerto. Eso sí, han muerto en esperanza. Con esa explicación, ya que tenemos, muchas gracias hermanos, ya la pantalla, la pregunta entonces que nos hacemos es, ¿de qué muerte te salvé? Y es que en realidad el Señor, creo yo que cuando quiere revelar, y es que este tema es un tema que no lo encuentra en libros. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha encontrado en libros, ¿no? Bueno, yo he buscado y no lo he encontrado. Acuérdese que
El tema es sobre el holocausto o la sustitución. De alguna manera es un concepto intercambiable. Y yo añadí aquí, de la física o de la muerte segunda. Entonces ahora ya podemos nosotros dar por descontado que el Señor lo que le quería llevar al hermano Otto era precisamente a que meditara que el Señor, siguiendo la ruta del pecador, no sustituyó aún de la muerte segunda, que es el holocausto, para que usted y yo no fuéramos a Él. Sencillo, ¿no? Pero me interesaba que usted, de alguna manera, meditara sobre esto, porque la tesis realmente que yo creo que le planteó el Señor al hermano Otto, precisamente, y yo diría que nos plantea a todos nosotros, si no tenemos muy claro esto, es si el Señor solamente murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para el perdón de los pecados y punto. Eso se ha predicado en la tradición evangélica por cientos de años. Y es lo que la mayoría de nosotros creemos o vemos claramente. Ninguno de los que estamos aquí tiene duda que el Señor murió en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Porque si tiene duda hay que evangelizarlo. ¿Verdad que sí? Tendríamos que hacer obra de evangelista. Pero vamos a seguir viendo algunas cosas. Como le digo, lamento que no todos estuvieron el miércoles pasado, por eso no se pierda los miércoles, porque es una secuencia. Ok. Otro de los detalles, estas son notas sobre la sustitución o sobre el holocausto. Algunos puntos que, de acuerdo a lo que vimos el miércoles pasado y que usted tal vez tuvo, espero yo, la oportunidad de estar meditando, vamos a tratar de reforzar con la idea que podamos nuevamente dar lugar a preguntas, ya que hoy terminamos este tema. Y ojalá que no le queden más dudas, especialmente a los que no vinieron el miércoles pasado. Pero note usted que hay un elemento muy importante que es la ira de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a que Dios es amor y normalmente no pensamos mucho en la ira de Dios. ¿Y quién quiere pensar en la ira de Dios? Dice que cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Verdad que usted ese verso no lo tiene subrayado? ¿O sí? ¿Quién tiene subrayado ese verso? ¿Verdad que no? Nosotros los cristianos subrayamos las promesas. Subrayamos todo lo bueno que el Señor nos puede dar, pero se nos olvida que el pecado acarrea la ira de Dios. Entonces, la sustitución de Cristo tiene que ver con la ira de Dios que, como dijimos el miércoles pasado, no se satisface sino hasta las cenizas. Porque las figuras antiguotestamentarias que tenían que ver con los sacrificios, usted nota que incluso en la ley estaba bien especificado cómo un corderito tenía que ser degollado, se tenía que prácticamente derramar toda su sangre. No vamos a entrar en todos los detalles de las ofrendas porque eso es demasiado largo y no es el tema. Pero ¿recuerda usted que ese cordero era asado? Se lo comían los sacerdotes, una parte, había una parte para los sacerdotes. Y lo que quedaba era consumido en el fuego hasta las cenizas. Ahora, tal vez nadie antes, especialmente el teólogo tradicional, se había puesto a pensar por qué la figura no quedaba solamente en derramar sangre. ¿Por qué la figura continuaba en los sacrificios, especialmente en el sacrificio del holocausto, hasta consumir completamente al cordero? Y es que creo yo que le planteé a usted el miércoles pasado que si la figura del derramamiento de sangre en esos sacrificios apunta o apuntaba hacia la cruz, tenemos que pensar que definitivamente el resto de lo que se hacía, si usted quiere, en fases con el cordero,
se tenía que cumplir también. No sé si está de acuerdo conmigo. O sea, tendríamos nosotros que cercenar la enseñanza o la figura, o si usted quiere, la sombra antiguo testamentaria y dejar hasta el derramamiento de sangre, porque así nos enseñaron. O así le enseñaron a los que nos enseñaron. Y así le enseñaron a los que les enseñaron y a los que les enseñaron hasta atrás. No sé si me está entendiendo. Por eso es que la revelación se hace tan importante. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos hace ponderar esa revelación que nos fue dada y que a la mayoría de ustedes, incluso yo me he dado cuenta que muchos de ustedes que no conocieron al doctor, algunos jóvenes, pero que han oído acerca de la doctrina y se han identificado y han oído cassettes, de alguna manera tienen testimonio. Usted sabe que lamentablemente esta doctrina se está perdiendo. Muchos ya no creen en ella. Primero, porque no la entendieron. Segundo, porque de alguna manera tiene que haber un ataque de parte del enemigo para que la revelación que fue dada de alguna manera se diluya. Por eso yo me gozo de todos los jóvenes que están aquí, incluso niños. Porque yo me pongo a pensar, mis amados hermanos, que los ministros que estamos enseñando actualmente, sin ser pesimistas, si el Señor no viene en 20 años, de repente se nos está terminando la cuerda. ¿Verdad que sí? O quizá 30 años. Y si el Señor quiere venir dentro de más tiempo, ¿quiénes van a continuar con la doctrina? Tienen que ser los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces hay que estarle enseñando. Yo me gozo que el joven tenga realmente hambre para poder conocer acerca de lo que Dios nos quiere decir. La ira de Dios entonces toda caería sobre aquel que no satisfaciera las demandas de la justicia de Dios. Si el Señor no hubiera muerto en la cruz del Calvario y no hubiera desarrollado lo que conocemos como el holocausto, entonces la ira de Dios definitivamente caería sobre nosotros. Romanos capítulo 6 y verso 23 dice, la paga del pecado es muerte. Pero ahí tenemos que entender que en realidad no solo habla de muerte física, porque dice que por un hombre entró la muerte, ¿no es cierto? Pero por un hombre también entró la vida. Entonces, el resultado del pecado es muerte física, pero también, obviamente, muerte espiritual y finalmente, muerte segunda. ¿Estamos de acuerdo todos? Hasta ahí. Ok, sigamos. La sombra entonces del Antiguo Testamento, que nosotros la vimos el miércoles pasado en lo que fue el capítulo 16 de Levítico, que es el día de la expiación, ¿se acuerda usted? Notamos que en ese día de expiación está la sombra donde los dos machos cabríos, uno era por el Señor que era degollado y se derramaba la sangre, y el otro macho cabrío, ¿se acuerda usted que hicimos énfasis que estaba vivo? Lo dejaban vivo, mientras que el otro moría y derramaba la sangre y se seguía todo un proceso. En el día de la expiación es llamativo que también se usaba el cordero por Azazel, ¿se acuerda? Y el cordero por Azazel, el sacerdote, dijimos, oraba por los pecados de todo el pueblo, como que de alguna manera se identificaba o se trasladaba, si usted quiere, a través de una imposición de manos, los pecados del pueblo. Y luego es llamativo que una persona, un levita, llevaba a ese cordero vivo, lo llevaba al desierto. Y en algunas versiones dice a la tierra del olvido. Y nunca más se volvía a saber de ese cordero. Es muy llamativo. Otra vez el Señor dibuja, porque en el Antiguo Testamento el Señor dibuja la revelación. Yo siempre me he quedado, hermano, así como muy, diría, meditando mucho en algunas frases que yo le oí al doctor y que de alguna manera me han puesto a meditar. Por ejemplo, él decía que en los primeros 11 capítulos del Génesis está toda la revelación del Nuevo Testamento. Yo no sé cómo la vio él. Pero como que sí nos llama a nosotros a estudiar.
obviamente está en sombra. Obviamente, todo el Antiguo Testamento son sombras. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, ¿se acuerda usted? Que dice que a nosotros, que nos ha alcanzado el final de los siglos, dice que así como Israel le pasó esto y le pasó aquello, de la misma manera a nosotros nos sirve como ejemplo, dice, como figura, como una sombra. Entonces, note usted que en el día de la expiación entonces se ve eso. Voy muy rápido porque eso ya lo vimos. Ahora, todas las facetas del pago debemos tomarlas en cuenta, es decir, del pago para que la ira de Dios se satisfaga. En este caso, la faceta de derramamiento de sangre, que es la cruz, y la faceta también de lo que es el holocausto. La palabra sustitución, entonces, toma un realce muy importante, porque hermano amado, yo no sé, pero yo el miércoles pasado percibí una unción muy especial. Yo no sé si usted la percibió, los que estuvieron. Porque cuando nosotros sabemos hasta dónde Cristo llegó por nosotros, hermano amado, indudablemente es que eso nos confronta. A mí no me interesa solamente que usted conozca esto, sino que por espíritu realmente tenga testimonio, porque entonces yo estoy seguro que su vida cristiana va a cambiar. Si yo sé que mi Señor no solamente derramó la sangre, no solamente estuvo sujeto a lo que Isaías 53 enumera por lo menos cientos de años atrás, y que los evangelios nos confirman que el Señor fue abofeteado. Dice Isaías 53 que fue desfigurado. Y conocemos todo eso porque de eso nos han predicado por tantos años. Pero todo eso se queda corto, cortísimo. Cuando nosotros nos damos cuenta que cuando Él va a la tumba, y si usamos aquel verso, yo pongo mi vida, porque el Señor, ojo, al Señor no lo mataron. Otra frase que le llegó al doctor a su mente, le dijeron, ¿por qué ustedes dicen que me mataron? ¿Y cuántos de ustedes creen que lo mataron? Se predica eso. Pero él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Y se acuerda usted que el soldado que le tiró una lanza o le abrió su costado con una lanza, los evangelios dicen que ya había muerto? ¿Sí o no? O sea que no murió por la lanza del soldado, sino que él puso su vida, pero vemos que se hace muy real el hecho de que en la tumba él vuelve a tomar su vida. Y es que es en la tumba donde él, y también está aquel pasaje que leímos, después de 2 días te dará vida y al tercero te resucitará, ¿se acuerda? Porque él tenía que cumplir la misma figura que se había hecho vez tras vez con el Cordero por Azazel, que vivo iba a la tierra del olvido, él tenía que bajar vivo al lago de fuego. Entonces, notamos nosotros que Él nos sustituye en todas las facetas. ¿Sabe por qué me interesan estas notas? Para tratar de afirmar ciertas verdades. Porque si usted, después de enseñar este tema, como no es obligado que usted lo crea, o que usted no puedo yo garantizar que usted lo va a entender completamente. Pero si usted, después de escucharlo y después de meditar, llega a la conclusión que el Señor definitivamente solamente murió en la cruz del Calvario, porque eso es lo más fácil de poder entender, hermano amado, si Cristo no nos sustituyó en la muerte segunda, nosotros tendríamos que pasar por ahí. Porque se tenía que cumplir todo. Se tenía que satisfacer toda la ira de Dios. Y por esa razón es que Él llega hasta ahí. Ahora veamos, en la muerte del Señor vemos nosotros el sacrificio de Isaac, se ve en figura esa muerte de Él. Y creo que ahí se ve claramente el concepto de sustitución. Lo hablamos el miércoles, pero vale la pena volverlo a repetir. Esto es como
como un resumen de lo que hablamos acerca de este tema, usted nota que en el sacrificio de Isaac, Isaac, como un hombre, es puesto sobre el altar y va a morir en holocausto, porque así lo pidió Dios. Pero qué llamativo que en esa historia que se nos relata, que tiene una gran enseñanza, vemos nosotros que cuando ya iba a ser sacrificado, inmediatamente apareció un sustituto. Y el sustituto era un cordero. ¿Cuántos creen que la Biblia es exacta? Y por supuesto la revelación de Dios es exacta. ¿Lo cree usted? Y ese cordero estaba ahí exactamente para sustituir a Isaac. Y la pregunta que yo le hago es, ¿lo sustituyó? ¿Cómo se bajó Isaac de ese altar? ¿Cómo se bajó? Sin ningún rasguño, intacto. Ahora, ¿ve usted la sustitución? Ahora, ese corderito, pensemos un poquito más, esa ofrenda en holocausto, yo le pregunto, ¿sufrió ese cordero todo el proceso que tenía que sufrir Isaac? ¿Sí? ¿Fue reducido hasta las cenizas ese cordero? Sí. Y es una enorme figura que nos dice que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, iba a cumplir con todas las facetas que era necesario que cumpliera. Así como ese cordero se le debe haber degollado, derramado la sangre y todo el procedimiento que nos cita el Antiguo Testamento que se seguía con este tipo de ofrendas, en ningún momento dijo Abraham, lo dejo ya sin sangre. Hizo todo lo que tenía que hacer, porque en especial se habla ahí que Isaac iba a ser dado en holocausto. La agonía del Getsemaní. Esto es bien importante porque estamos viendo la muerte del Señor, que como les comenté el miércoles pasado de aquel apóstol que se encontró con el hermano Otto e intercambiaron esta enseñanza en un aeropuerto. Este hombre estaba gozoso porque al fin entendía por qué el griego decía muertes. En algunas partes hace acepción como de muertes y no de muerte. Ahora, veamos al Señor en el Getsemaní. ¿Cuántos saben que él agonizó ahí? En el Getsemaní. Dice que sudaba como grandes gotas de sangre. Y los médicos, y el doctor era un médico, cuando ven eso, nosotros no somos médicos, tal vez tendríamos que estudiar un poquito para averiguar o preguntarle a los médicos, pero dicen que el Señor se estaba trasvasando, es decir, que el hecho de que una persona llegue a sudar como gotas de sangre, realmente él estaba sufriendo un colapso y físicamente pudo haber muerto ahí. Ahora, la agonía del Getsemaní, uno se pregunta si era solo por la cruz. Porque Jesús sabía cuál era la ruta a seguir. Y acuérdese usted que eso involucraba todo el proceso que se iba a seguir en el lago de fuego, expuesto a seres de maldad. Usted se recuerda que en una de los pasajes, cuando me parece que, no sé si es el rey de Tiro el que baja al Seol, no sé si es Isaías 14, ¿me prestas tu Biblia? Se ve que este personaje cuando baja se mofan de él. Déjenme ver si es Isaías 14. Alguien que me ayude a buscar Ezequiel 28 para ver si no está ahí. Es Isaías 14, ¿verdad? Escarnio contra el rey de Babilonia, ¿verdad? Acuérdense que aquí nuevamente
aunque se está hablando de un rey de ese tiempo, cuando se escribió esto, de alguna manera se está hablando de un personaje. Vamos a ver. Desde el 14:14. Es Isaías 14. Leamos desde el 14:14. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso no puede ser el rey de Babilonia, ¿verdad? Mas tú derribado eres hasta el Seol, ¿sí? A los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hace temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto? Note que aquí hay cosas que se aplican a este rey y cosas que se aplican a este personaje llamado Luzbel, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? No es el tema, pero le quiero explicar algo. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con orna, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado, no serás contado. Y note usted que este personaje, estando en el Seol, como que se le enjuicia, ¿verdad? Ahora yo quiero que usted piense por un momento. ¿Cómo iba a bajar el Señor al holocausto? Siguiendo la ruta del pecador, cargando los pecados de toda la humanidad. ¿Me está siguiendo? Acuérdese que hasta aquí usted tiene que tener claro que el Señor, cuando vuelve a tomar su vida en el sepulcro para bajar vivo, el verbo increado no puede morir. Es el Cordero Jesús siguiendo todas esas sombras que un día se iban a hacer realidad en él. Experimenta la muerte segunda, pero lo hace voluntariamente. Así que en el Getsemaní, él no solamente estaba pensando en la cruz del Calvario, sino que no estaba pensando solo en la muerte física. Hasta cierto punto la muerte física era mucho menos que la muerte segunda. Y lo que yo quiero que usted vea bien es cómo él, ahí en esa agonía, dijo, Señor, 3 veces, no habrá otra posibilidad. Que esta copa pase de mí. Pero él estaba pensando hasta dónde tenía que llegar. Y lo lindo es que lo hizo por amor, ¿no es cierto? Ahora, hermano amado, si uno llega a entender un poquito esto, ¿cuál debería de ser nuestra vida? ¿Hasta dónde debería ser nuestra entrega por el servicio a ese Cristo maravilloso? ¿Se ha dado cuenta usted que nosotros ponemos muchos argumentos a veces para servirle? ¿O ponemos muchas razones para servirle? ¿Se imagina usted que él hubiera puesto razones para nuestra salvación? No, él sencillamente nos amó. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el resultado de nosotros al tener esta revelación? Y yo creo que el Espíritu Santo la va a ir aclarando y la va a hacer mucho más diáfana para cada uno de nosotros. No temía solo a la muerte física, sino que a la proximidad del holocausto, la sustitución. Miremos esas proporciones de la sustitución. Había una agonía ahí en Getsemaní, pero iba a ser humillado en el infierno. ¿Se acuerda que el Salmo 22 dice, toros de Basán me han rodeado? Y la impresión es que esos no eran toros normales. Al fin y al cabo, los toros normales uno se hace a un lado, ¿no? Si va de rojo, se cambia de color. Y usted lee el Salmo 22 y los versos conducentes y se va a dar cuenta que realmente era una batalla, porque aquí lo que se iba a dar era una enorme batalla, porque ¿quién tenía las llaves de la muerte? El diablo.
Y como todavía nosotros creo que no tenemos una idea clara, completa de lo que son los lugares intermedios, acuérdese que en el Seol hay compartimientos. Y había encarcelados, como leímos en Primera de Pedro, de los tiempos de Noé. Y note usted entonces que él también iba a ser presa en esa batalla por la redención del hombre, porque, mire hermano, la verdadera batalla por la redención del hombre se dio abajo, ¿verdad? Porque si no se hubiera completado eso, no se hubiera podido dar la redención del hombre, porque la redención del hombre no solamente es alma, no solamente es espíritu, sino que también es cuerpo. ¿Qué dice Romanos 8:23? Habla de la redención, ¿sí? En griego es la huiotesia. Si quieren lo leemos, Romanos rapidito, 8:23. Ya le quité la Biblia a un hermano, pero me la presta. 8:23 de Romanos. Sí, dice. Y no solo ella hablando de la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Huiotesia dice ahí. Y note, es huios. Tiene que ver con la palabra que significa en griego hijo maduro. La redención de nuestro cuerpo. O sea, la adopción en todo el sentido de la palabra es hasta que usted y yo nos redimen el cuerpo. Ahora, ¿nota usted que para redimir el cuerpo, especialmente para los miles y millones de personas que en Cristo han muerto, se necesitaba vencer a la muerte? Y se necesitaba quitarle las llaves al diablo. Ahí es donde se garantiza la vida eterna. Ahora, indudablemente, el experimentar la muerte segunda con todo lo que eso significaba, le marcaba al Señor en Getsemaní lo que le tocaba a él vivir. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, ¿verdad? Veamos un poquito qué sucedió en la tumba. Ya vimos que a Cristo no lo mataron, Él puso su vida. Él muere físicamente y baja al sepulcro. Esto no lo escribí muy bien. Déjeme ver. Aquí sería, Él muere físicamente, vuelve a la vida, o mejor dicho, Él muere físicamente y baja al sepulcro. Estamos bien. Como quisiera tener el otro esquemita que yo les puse, pero lo vamos a poner en un momentito. Ok, baja de la cruz, muere físicamente y baja al sepulcro, ¿no es cierto? Pero hay un salmo interesante que es el 16:10 que dice, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Salmo 16, ¿salmo de quién es? Veámoslo. ¿De quién es? Dice. Salmo de David. Bueno, nosotros podríamos ponerlo en la posición de que eso era para David. Pero yo le pregunto, ¿será que si vamos nosotros al abrir la tumba de David, está incorrupto? ¿Qué piensa usted? Entonces, aunque él lo escribe y le fue revelado, estaba hablando de otro santo. Y estaba hablando del santo de los santos. Y entonces dice, si esto se aplica al Señor, no dejarás mi alma en el Seol. Lástima que no tenemos pizarrón, pero vamos a tratar de ver cómo nos logramos tener. Tenemos que traer esos pizarrones de donde los tenemos guardados. Óigame, si nosotros vemos, la muerte es una desintegración, ¿verdad? El cuerpo va al sepulcro
El alma va al Seol o la región de los muertos, ¿estamos de acuerdo? Y el espíritu vuelve a Dios, por lo menos en el caso del Señor muy específico, todavía la iglesia no había iniciado en el total sentido de la palabra, como vemos ahora a Esteban ya entregar su espíritu al Señor. Ahora, note entonces, si esto se aplica a Cristo, se está profetizando que Él, en este caso el Padre, no iba a dejar su alma, ¿dónde? En el Seol. Ahora yo quiero que usted entienda conmigo que se había hablado que 3 días iba a estar Él en la tumba, hasta en la figura de Jonás, ¿verdad? ¿Sí? La señal famosa de Jonás. Esto entonces se refiere y se profetiza que su alma no iba a quedar en el Seol. Quiere decir que cuando Él vuelve a la vida, su alma es nuevamente integrada juntamente con su espíritu para volver a la vida. Solo que tenemos nosotros que meditar e ir a Mateo, que creo que solo se lo cité, 10:28. La vez pasada solamente se lo cité, hoy lo voy a leer. ¿Perdón? Estaba anotado. Lo vamos a leer nuevamente. Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes pueden matar el cuerpo? Los de la tierra, ¿no es cierto? Mas el alma no pueden matar. 10:28 de Mateo. Temed más bien a aquel. ¿Quién es ese aquel? Es el Padre, ¿no? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Bueno, en el infierno se puede entonces destruir almas y cuerpos. Por eso la gran incógnita para meditar es qué pasa con el espíritu del pecador, ¿verdad? Porque usted sabe que mucha gente no ha creído. Y el que no ha creído dice, ya ha sido condenado. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos habrán sido condenados ya por mucho tiempo? ¿Y cuántos más serán condenados? Si seguimos este pasaje, en el infierno se va a destruir su cuerpo. Ahora, obviamente, ¿será que ese cuerpo se extingue hasta que pague todo lo que tiene que pagar? ¿O hay pasajes que dicen que eternamente va a estar sufriendo? Bueno, esa es una pregunta bien complicada. Ni el doctor se atrevió a sentar doctrina ahí, solamente dio ideas, sus tesis. Es vasto eso, es complicado. Entonces quiere decir que cuando Él baja, lo que se queda es el espíritu como testigo, ¿verdad? Y vimos que ¿se acuerda que vimos una figura más o menos dando la idea? Porque el verbo no puede morir. Y el espíritu humano, como no es desintegrado o no es destruido en el infierno, de alguna manera son testigos. Pero hay una cosa interesante también. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A las cuántas horas de morir un cuerpo humano se empieza a corromper? 24 horas. Si está Oseas, después de 2 días, nos da luz. Pero no se permitió que su cuerpo viera corrupción, porque vuelve a la vida, para bajar precisamente a hacer el holocausto. No sé si me está siguiendo. Muy bien. No dejarás mi alma en el Hades, que es lo mismo que Seol.
Y la muerte no lo podía retener en el sepulcro. Por eso es que Pablo, nosotros nos damos cuenta que dice al final de 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es que cuando el Señor experimenta la muerte segunda, Satanás y sus demonios y saber que otros seres deben haber cantado victoria, ¿verdad? Se terminó. Le ganamos. ¿Verdad que sí? Solo que, definitivamente, aunque Él inauguró la muerte segunda y el lago de fuego, era el único que podía salir de ahí. Ninguno de nosotros podría salir de ahí. Y sospecho que si al lago de fuego se va a echar la muerte, el Hades, ¿qué es lo que dice Apocalipsis que se echa ahí? ¿Se acuerda usted? Leámoslo, Apocalipsis 20. No, ¿qué personajes son echados al lago de fuego? Ok, leámoslo. 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, usted ya se dio cuenta que la muerte segunda mata a la muerte. Qué cosa, ¿verdad? Y ni la muerte puede salir de ahí. Y luego, ya en el 10 ya habían lanzado al diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, por lo menos 5 personajes ya habían sido lanzados ahí, ¿verdad? Y no salieron. ¿Se da cuenta usted de qué nos libraron? ¿Hasta dónde realmente el Señor llegó por amor hacia nosotros? Cuando vuelve a la vida dentro de la tumba, para que no se corrompiera su cuerpo en la tumba, le reintegran el espíritu y el alma y le dan el cuerpo que van a tener todos los que se perdieron para la muerte segunda. Es un cuerpo mortal y el doctor le llamaba, por mencionar una palabra, intermedio. Porque no era un cuerpo de glorificación, no fue el cuerpo con el que él se levanta. Y el mejor ejemplo que él pone es a Lázaro. Porque de alguna manera Lázaro, note usted que resucita, pero vuelve a morir. ¿Verdad que Lázaro no resucitó con un cuerpo para no volver a morir? Él resucitó para volver a morir. Entonces le llama intermedio porque no es el final. El final es un cuerpo de eternidad. Es el cuerpo con el que uno resucita. Otro ejemplo. ¿Qué cuerpo tenía el rico cuando estaba en el infierno? Cuando hablamos del rico y Lázaro. Pero tenía lengua. ¿O no? ¿Sentía sed? ¿Verdad que sí? Y quería que el dedo de Lázaro, era el dedo de Lázaro, ¿verdad? Le quitara la sed. Bueno, entonces esos cuerpos son intermedios para poder realmente hacer ese holocausto. Muy bien. Vamos a tratar de ir terminando para las preguntas. Ya dijimos que el diablo tenía las llaves de la muerte. Cuando él entra a probar la muerte segunda, es el primero que experimenta la muerte segunda y sale, aquí póngale una L, de ella como sustituto de todos nosotros. Bueno, eso resume lo que acabamos de decir. Voluntariamente se sumerge en la muerte segunda. No tienen que pelear con él, ¿verdad?
Él sabe lo que tiene que hacer como sustituto. El cordero es hecho cenizas, pero cuando ya el cordero había sido hecho cenizas, es el Padre el que lo levanta. Mire lo que dice Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ya el 1:6 nos habla prácticamente de la resurrección, donde el Señor es adorable y se le llama primogénito en el mundo. Cuando introduce al primogénito en el mundo. Ahora, note usted que cuando Él triunfa, le arrebata las llaves al que las tenía. Y también, dice Efesios 4:8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y esto ya tiene que ver con los 5 ministerios. O sea que también esos cautivos que estaban en el Seol fueron arrebatados. Y Él se lleva a esos cautivos. Indudablemente eso nos mete a nosotros en temas de los lugares intermedios, que es bastante escabroso, que obviamente tenemos que caminar a tientas para que usted no se encuentre de repente con un purgatorio. Pero vamos a tener que entrarle, ¿verdad? Vamos a tener que ver acerca de eso. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esto? Bueno, voy a tratar nuevamente de poner las figuras del tema anterior para los que no vinieron el miércoles, especialmente las gráficas, porque creo que eso puede ayudar mientras hacemos tiempo para preguntas. No sé si tenemos un inalámbrico que nos permita ayudar. Ok, vamos a ir más directo a los esquemas. Ok, este especialmente me interesa porque vemos las dos fases del holocausto. Cordero para Dios, derramando su sangre. Y aquí es donde nosotros vemos la parte que no participa, sino que es más testigo, ¿verdad? Y él con ese cuerpo que le vamos a llamar intermedio para tratar de poder explicar. Y aquí lo que uno podría imaginarse que es el lago de fuego, ¿verdad? Donde él, por eso hablamos de que se sumerge, ¿verdad? Porque como es un lago de fuego y es consumido hasta las cenizas. Déjeme ver. Creo que aquí está un poquito más completo. No sé si lo logran ver todos. Aunque aquí la figura es de su resurrección, solo pensemos que es una idea de la tumba, ¿no es cierto? Ahora, el Espíritu de Cristo testigo, ¿verdad? Porque no puede morir. El Cordero de Azazel, siguiendo Levítico 16, al pie de la letra. Solo que ahí se iba a la tierra del olvido vivo, ¿verdad? Estos detalles son interesantes, predicó a los espíritus encarcelados, según 1 de Pedro 3:19. Vale la pena leer esto despacio. Si usted lo apuntó y si no lo ha apuntado, trate de apuntarlo. Jesús en el centro de la tierra, según Mateo 12:40. ¿Cómo es esa tierra del olvido, según el Salmo 88? El Seol, Hades, la ira de Dios, Él consumido hasta la ceniza, según Salmo 22. Y obviamente, entregido en el centro de la tierra, según el Salmo 139:15, me parece, ¿verdad? Muy bien, dejémoslo ahí y veamos si hay preguntas que hacer. Si me ayuda el que va a tener el micrófono, no sé quién lo va a tener, el hermano Marvin. Vaya levantando su mano si usted va a hacer preguntas. Hermano Milton, tal vez hermana Lucky, ¿tu nombre? Hermano Julio. Bueno, vaya levantando su mano para
Hermano Francisco. Marvin, tú vas chequeando ahí el turno, por favor. Adelante, hermano Marvin. Digo, Milton. Amén, hermano Sergio. Sí, sí. Ahora sí. Sí, hermano Sergio. De alguna forma, bueno, tengo 2 o 3 preguntas, pero Empezá con la primera. la primera. Prácticamente vivió las 3 muertes. Ajá. La muerte física, la muerte espiritual, cuando le dijo al Padre, en tus manos encomiendo, no, ¿por qué me has abandonado? ¿Va? Porque Sí. hubo una separación, y la muerte segunda. Sí. De ahí se deriva mi segunda pregunta. Si vivió estas muertes y siguió la ruta del pecador, tuvo que participar también de las 2 resurrecciones. La de los muertos, las 2 resurrecciones, Ajá. la de los muertos y la de entre los muertos. No, De la resurrección de Cristo es solo de entre los muertos. entre los muertos. ¿Por qué? Porque la de los muertos está hasta en Apocalipsis 24. Eso solo hay que entenderlo de una manera sencilla. Se llama de entre porque se levanta él y se quedan los muertos. Aunque los cuerpos de muchos santos en el segundo turno de resurrección, según Mateo 27:51, son muchos, pero no son todos. Luego, los muertos en Cristo es el tercer turno de resurrección de entre los muertos, que dicho sea de paso, es resurrección para vida. Pero ojo, un detalle que nos cuesta ver, quizá porque nuevamente la tradición evangélica pesa mucho, especialmente si usted navegó como yo navegué en la tradición evangélica, como navegó el doctor Ríos en la tradición evangélica. Porque tenemos que ser claros en esto. Si no hubiera habido revelación a estos niveles, y por eso uno tiene que tener el testimonio personal acerca de estas cosas, indudablemente uno pensaría que la resurrección es de otra forma, ¿no? Pero noten ustedes que, especialmente en el tercer turno de resurrección, aunque no es el tema, pero es importante por lo que estás preguntando, ¿usted cree que todos los muertos en Cristo se van a levantar sin importar cómo hayan muerto? Es que si se pide una estatura para los vivos, se tiene que pedir una estatura para los muertos, ¿no? Para los que duermen. Se lo explico. Por eso hay 2 inminencias. Yo ahorita fui a desarrollar un seminario de 3 días en Virginia, solo escatológico, todo el panorama escatológico. Y cuando yo iba para allá, el Señor me dijo, a veces la gente quiere saber escatología para consagrarse un día antes de que yo venga. Y se ha dado cuenta usted que la gente pregunta, ¿y cuándo viene el Señor? ¿Y cuándo viene el Señor? Pero no es necesariamente porque Él venga, sino que para saber realmente cuándo me tengo que consagrar. Pero la escatología no es para eso. La escatología es la victoria final del Señor, de todo lo que Él precisamente ganó acá. Por eso hay 2 inminencias. Una es la muerte física. Cualquiera de los que estamos aquí nos podríamos ir en cualquier momento, ¿no es cierto? O usted ya compró 47 años y tiene 45 y le faltan 2. O usted compró 80 y lleva 20 y le faltan 60. Nadie tiene garantizado un minuto de vida, ¿verdad? Se lo decimos a los pecadores y se nos olvida a nosotros. Inminencia. Entonces, ¿cómo debemos de vivir todos los días si la muerte nos puede llegar en cualquier momento? Dando estatura. A la que difícil, hermano Sergio. Pero en realidad ese es el concepto. Porque ¿cómo va a ser con los vivos? Los vivos que permanezcan también tienen que estar buscando estatura. Ahora, indudablemente Dios hace muchas cosas precisamente cuando uno se acerca a la agonía. Volviendo al punto.
La resurrección de Cristo es de entre los muertos. Entonces quiere decir que si los muertos en Cristo se levantan, es de entre los muertos porque no se levantan todos los muertos. La anastasis famosas, de la que tenía conocimiento Marta, que era una teóloga, sabía, sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día final. Es anastasis, la resurrección de los muertos. Los otros turnos es de entre los muertos. ¿De qué manera fue presentado a Jehová entonces? Porque así como la figura del Cordero que tenía que ser Sí. presentado a Jehová, él fue presentado en cuerpo y alma ante Jehová, y no sé si tuvo que ser juzgado o si fue juzgado como al llevar los pecados de nosotros, porque por eso es que desciende a la muerte segunda, al lago de fuego. Ah, sí, definitivamente. Porque obvio veo ahí que fue condenado por nuestros pecados, ¿no? Claro. Entonces él se presentó ante el no sé si es tribunal o ante el Padre, con los pecados de No nosotros. necesariamente de que alguna forma. sea presentado, sino, mira, lo que sucede está que es cierto que él sigue la ruta del pecador, Ujú. pero de alguna manera es el único que puede llevar los pecados de todos nosotros. Acuérdense que el plan fue preparado por el Padre. Y en cierta manera le dijo al Hijo, porque le preparó cuerpo, pero le preparó cuerpo precisamente para empezar a hacer todo ese trabajo redentor cuando él estuvo dispuesto. Y entonces, definitivamente, si él en Getsemaní aceptaba la copa y la aceptó, desde el momento en el que él llega a la cruz del Calvario y se derrama sangre y ahí empieza todo el proceso que confluye en esto, era porque ya prácticamente él era el pararrayos de la ira de Dios, ¿verdad? O sea, el plan ya lo sabía él. Por eso era que él, si tú quieres, buscaba otra alternativa, pero aceptó realmente el seguir el plan. Pero que hubiera habido un tribunal aparte, no. Ya definitivamente él, desde el momento en el que había aceptado ser el sustituto, en todo sentido, definitivamente solo era el desarrollar todos esos eventos. Ahora, indudablemente, pensando en voz alta, siempre queda aquel pasaje que lo hace a uno zumbar, ¿verdad? Porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Inmolado desde antes de la fundación del mundo. La respuesta fácil, diría un teólogo, es que en la omnisciencia de Dios, definitivamente, ya el Cordero en su conocimiento había sido inmolado. Pero esa es la respuesta fácil. Y como no siempre la respuesta fácil esa es. ¿Pero qué significará eso realmente? Bueno, tenemos que preguntarle al Señor, ¿verdad? Bueno, sigamos con las preguntas. Hermana Luqui. Hermano Sergio, el miércoles pasado alguien habló del sacrificio de los pájaros, Sí, donde dice en Levítico 14, luego el sacerdote mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro que contenga aguas vivas. A mí me llamó la atención la palabra aguas vivas y vasija, porque dice que las aguas vivas tenían que ser de manantial, no de cisterna. Y entonces nosotros somos vasijas, que debemos de tener aguas vivas. ¿Y quién es el manantial? ¿De dónde viene la fuente, verdad? Es más que todo, es una aportación. como una aportación, De lo que, como una aplicación. Exactamente, Sí, solamente. lo que vimos básicamente fue que esos dos pajaritos, uno que era degollado y otro que quedaba vivo, también en cierta manera nos habla a nosotros en figura de estas dos fases, ¿verdad? Y usted vio alguna aplicación más para compartirla. Muy bien. ¿Otra pregunta? Hermano ¿Otra pregunta? Sergio, que el Señor le bendiga. Cuando el hermano Otto hablaba acerca de la parábola de Lázaro y el rico y mencionaba que allí los cinco sentidos quedaban habilitados: miraba, oía, veía, sentía y palpaba.
Yo creía que era el alma la que estaba ahí, pero ahora usted habla de un cuerpo intermedio y yo me puse a pensar en el pasaje de Isaías donde dice que habrá muerte, que habrá resurrección para vida y resurrección para condenación. Entonces, la pregunta es, entonces estaré mal al pensar que es el alma la que va al lugar intermedio mientras llega el juicio final. Sí, mira, en los lugares intermedios lo que vemos, por eso poníamos la figura esta que tú estás mencionando, y lo que se ve es que no solo los 5 sentidos estaban habilitados, pero que de alguna manera había lengua. Pensaríamos nosotros que también tiene lengua el alma. Es un poquito difícil de verlo. Por eso es que el doctor miraba, en el caso del Señor, un cuerpo intermedio. Como la región de los muertos es para almas, probablemente sea un cuerpo especial. Fíjate que quiero regresar a una nota que puse acá, para que la veamos. Y es interesante porque, déjeme regresar acá. Porque, ¿con qué cuerpo crees tú que van a levantarse en Apocalipsis 20:14 o 24? Déjeme ver dónde lo puse. Vamos a ver, ¿dónde está? Solo déjenme encontrar esto. ¿Con qué cuerpo creen ustedes que se levanta? No es un cuerpo de resurrección. Los que vuelven a la vida para ser condenados, porque si fuera resurrección, no volverían a morir. Los de Apocalipsis 24. Entonces, el doctor mira que el mismo cuerpo que ellos van a recibir para la condenación, lo tuvo que recibir el Señor. ¿Por qué? Porque como que es, y él le llamó intermedio. Aquí yo se los planteo, como el doctor lo trasladó, porque es un concepto intermedio por no encontrar un nombre exacto, ¿me entiendes? Porque no es el estado final. En el caso nuestro, el estado final sería a la resurrección. Si leemos Apocalipsis, préstame nuevamente esta Biblia. Si leemos Apocalipsis 24, déjame chequear aquí. Si vamos a leer, dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedieron autoridad. Un poquito más adelante, verso 5. Los demás muertos no volvieron a la vida. Nota que no dice resurrección, ¿verdad? Y es más importante ver la palabra. No sé si tú tienes, Milton, en 25, ¿qué palabra aparece en volvieron a la vida? O que es traducida, esta es Reina Valera 60. Las Américas. Hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero lo que llama la atención es que se menciona, no volvieron a la vida. Porque la tesis es que estos que van a condenación no resucitan en el término o en el concepto de un cuerpo que no va a morir, sino que es un cuerpo especial para el juicio que van a sufrir. Y de ahí lo toma el doctor para decir, mencionando como un cuerpo intermedio, porque nota que en el infierno se matan cuerpos, Mateo 10:28, y se matan almas. Lo leíste, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que bajan con cuerpo y alma? Entonces tienen que ser que vuelven a la vida en cuerpo y alma, porque se matan los dos. Puede matar cuerpo y puede matar alma. Solo que obviamente es una integración solo de dos, ¿verdad? Acuérdense que nosotros somos tres. ¿Encontraste qué? Anasao. Bueno, viene de la raíz anastasis. Volver a la vida. Entonces, Mateo 10:28 lo que nos muestra a nosotros
es que temamos al que puede matar el cuerpo en el infierno. ¿Y el infierno dónde está? Está en el Seol, ¿verdad? Por eso nuevamente tenemos que ver más ampliamente los compartimientos. Porque el lago de fuego lo que se nota es que es algo muy profundo, mucho más bajo. ¿Cuántos compartimientos, cuántos receptáculos habrán ahí? Pero sí se une alma y cuerpo para los que van a levantarse para juicio. Y él siguió esa ruta. Entonces tiene que también tener cuerpo y alma, pero se le llama un cuerpo intermedio, por llamarlo de alguna manera tal vez didáctica, ¿verdad? Pero ojalá que no confunda. ¿Dónde van las preguntas? Hermano Sergio, Dios le bendiga. Sí. Ajá. ¿Sobre lo mismo? Permíteme leerlo. Dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Sí, la muerte segunda no tiene poder sobre estos. Sí, la primera resurrección son los primeros 6 turnos de resurrección. Ya el séptimo turno es los que van a sufrir muerte segunda, pero noten, otra vez se ve cuerpo y alma. La pregunta realmente que uno se hace es, ¿y el espíritu? De los pecadores, pues. Bueno, el doctor hablaba de reciclaje de espíritus, pero eso sí ya está complicado. Ajá. Entonces, los espíritus sí es complicado. Jorge, adelante. Sí, No hermano, sé si iba en ese orden porque yo vi otras manos antes. Francisco, por favor, Marvin, ¿nos chequeas? Sí, Jorge. hermano, solo tengo una duda, solo para Sí. ir aclarando la idea. Usted habló en el estudio anterior acerca de la ofrenda del macho cabrío, que era una a Jehová y otra a Azazel, ¿verdad? Que eran, bueno, Azazel. Azazel, perdón. Y uno, el que era al Señor, esta era quemada, ¿verdad? Quiere decir que en la cruz del Calvario no ha terminado entonces el cordero a Jehová, sino hasta que es consumido en el lago de fuego. ¿Es así? Sí, es que mira, nosotros siempre hemos visto lo que es el sacrificio de Cristo en una fase, hasta esta revelación. Pero si ustedes notan, es una revelación no fácil de explicar, porque hay muchos elementos que no estamos nosotros muy acostumbrados a poderlos ver, y porque el holocausto en sí, si no se logra ver por revelación desde las sombras, desde el día de la expiación, es difícil verlo. Porque como nosotros muchas veces decimos, ¿y dónde está el verso que dice que fue consumido hasta las cenizas? ¿Verdad que sí? Y entonces aquí tenemos que hacer por eso todo un proceso viendo desde el día de la expiación. Si solamente se derramó sangre, entonces hay una parte que falta. Pero lo lindo es saber que el Señor realmente cumplió todo el paquete. Ahora, Sí. como la segunda fase de Azazel Sí. también va entonces al lago de fuego, según lo que estaba diciendo de que en el lago de fuego se pueden destruir almas y cuerpos. Es que mira, yo creo que estás mezclando y querés ser muy literal en la figura. Si vamos a Levítico 16, no sé si ahí debe aparecer muy bien el proceso que se da con el cordero para el Señor. Pasa que hay que buscar bien el verso. No sé si lo tienen ahí. Dice, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová. Sigo leyendo. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová. Vamos a ver el proceso. Y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, voy a seguir leyendo porque me interesa el primero. Dice el 11. Y hará traer Aarón el becerro. Nota que primero es un macho cabrío, después se menciona un becerro. Lo que sucede es que en el día de la expiación había muchos sacrificios.
Y lo que tratamos de ver nosotros es el macho cabrío por Jehová y el macho cabrío por Azazel. Vamos a ver dónde continúa. Porque es el becerro el que se ofrece en holocausto, me parece. Dice, degollará al becerro en expiación. Déjeme seguir leyendo. Así, 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ok, sigamos viendo. Dice en algún lugar, Jorge, porque entiendo que por ahí va tu pregunta, que ese cordero por expiación también es quemado. Pues tal vez eso es lo que te tiene confundido. ¿Dice así en algún punto solo para tratar de llegar más rápido? Me parece que no, ¿verdad? Es que nota que ahí hay 2 machos cabríos y hay un becerro involucrado en todo lo que es el día de la expiación. Pero lo que nosotros tratamos de enfatizar en figura, y las figuras no calzan todas exactamente. ¿Me entendés? A veces cuando uno quiere ser muy meticuloso de llevar la figura en cada cosa, entonces uno se confunde. Sí, eso pasa en la vaca alazana. Entonces el problema es que hay aquí en el día de la expiación, lo que vamos a tomar para este tema son solo los 2 machos cabríos, para no hacernos bolas. Uno se derramaba la sangre y se presentaba la sangre de uno de los machos cabríos por el Señor, la cruz del Calvario en figura. Y el otro, vivo, era llevado al desierto, a la tierra del olvido, dice una versión. Ese que vivo es llevado a la tierra del olvido, porque obviamente no se le baja al infierno, y llamativamente ese vivo no muere en holocausto, sino que es llevado a la tierra del olvido. Entonces ahí se ve en figura lo que el Señor hizo en la segunda fase. Noten, son figuras, son sombras. Entonces, no podemos hacer calzar todo tan exactamente en las figuras. Por ejemplo, nosotros vemos las figuras de Génesis 24, donde Rebeca es la novia, Isaac es el novio, Abraham es el padre, Eliezer es el Espíritu Santo, los camellos son los ministros, pero de repente usted dice, ¿y qué de tal cosa? Dentro de todo el capítulo 24 de Génesis. Entonces, cuando queremos hacer calzar todo, solamente, miren, esto también es revelación, que tiene que ser personal. El poder uno ver cómo cada detalle, cuáles son los detalles que encajan y cuáles son los detalles que no encajan. Y deben de encajar muy suavemente. No sé si me están dando, solo para poner una explicación acerca de eso. Ok, el hermano Francisco estaba pendiente. Primero estaba Francisco, disculpe. Yo lo vi primero. Ahorita, hermano, solo porque yo estaba viendo los órdenes. Sí, ahorita estamos con mi hermano. Gracias. Quisiera tener la libertad de poder compartir algo que tiene que ver con el tema. Sí, adelante. Desde que estábamos creo que fue la última noche que estuvimos en el seminario teológico, no sé si algunos recordarán, se empezó a hablar de ciertos temas y específicamente esa noche se habló sobre, alguien hizo una pregunta sobre el tema de la cremación. Sí. Yo sin saber, aunque yo creo que el Señor nos estaba preparando a mi familia para experimentar una situación que recién algunos de ustedes conocen, que falleció mi suegro, y tuvimos una experiencia muy fuerte en esa área, y pues el Señor nos dio la victoria y él no fue cremado, ¿verdad? Porque había enseñanza y el Señor dio testimonio de que las personas que tenían que tomar ciertas decisiones, aunque no eran cristianas, recibieron testimonio de la explicación en el Señor que les dimos de esta situación. El caso es de que el miércoles pasado, cuando tú mencionabas de la unción que había en esa reunión, y cuando el hermano Otto Ríos tomó el tiempo y señaló el esquema que tenías ahí, y hizo ver que si nosotros lográbamos entender eso, realmente íbamos a avanzar mucho en relación al caminar del Señor.
Nuevamente yo me sorprendí porque estaba muy corto tiempo yo de poder entender y comprender que por qué muchas personas, y yo me incluyo cuando en su momento eso fue, yo no podía entender o me quedaba nada más con el sacrificio de Cristo en la cruz. El hecho es de que el día lunes yo estuve con una familia a la que le estaba compartiendo la experiencia que había sucedido con mi suegro, y en eso llegó una persona que no conoce al Señor. Yo no sabía que él no era cristiano. El hecho es de que estábamos justamente en el punto de explicar lo de la cremación, y él es una persona que vive en los Estados Unidos. Entonces, cuando él oyó y me dijo, eso es muy común en los Estados Unidos, eso ya es común, así es. Incluso es más barato que velar a las personas. Entonces, cuando nosotros le explicamos sobre que ya Cristo se había hecho cenizas por nosotros, realmente, y ese es el testimonio que quiero dar, y espero que ayude a muchos de nosotros, realmente si la explicación en el Señor de que no solo Cristo murió en la cruz, sino que bajó y se hizo cenizas, y de la muerte segunda también nos libró, la gente con poco entendimiento va a entender eso, y eso sí es nuevo para la gente. Es como que fuera una parte complementaria de la evangelización que todavía no se tiene tan claro. Porque hablar de la muerte en la cruz a veces ya es tan común. Ya a la gente le parece normal hablar de eso. Pero de este tema de que Cristo haya bajado y se haya hecho cenizas por nosotros, y aparte de que pues esta persona entendió el tema de que no hay que cremar, o sea, el por qué no hacerlo, realmente él se fue muy impactado con la situación de no haber recibido a Cristo. Y el mensaje, hermanos, es, yo creo que el Señor nos está llevando a que apresuremos los pasos, a que, como bien lo has dicho tú, si tenemos familia que no conoce al Señor, apresuremos los pasos, hermanos. Realmente la gente necesita escuchar algo más que ya solo ver cuadros de cómo Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. Eso no fue todo. Y eso sí toca bastante el corazón de mucha gente que tal vez tiene como religión la muerte de Cristo en la cruz. Eso Ok, gracias. Mi hermano, adelante. Hermano, estaba escuchando lo que dice, lo que leyeron que dice en Apocalipsis 24, cuando habla de que vio sentado a los que se les dio autoridad para gobernar. Sí. ¿En qué situación, si hay una transformación de cuerpo, alma y espíritu, Sí. qué clase de transformación tendrán los otros que fueron decapitados? Bueno, mire, leámoslo despacio porque creo que hay otros versos ahí que nos pueden ayudar. Acordémonos que los decapitados vienen precisamente de la tribulación y gran tribulación, ¿verdad? ¿Usted está leyendo el 24? Vamos a ver. Sí, dice, y vi tronos, lo voy a leer literal, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. Ahora, noten que aquí es literal las almas. Dice, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bueno, aquí habla de almas, pero para poder reinar, porque aquí ya está hablando del milenio. Entonces, aunque aquí no se dice claramente, se menciona almas, lo que a mí me llama la atención es que dice, sí, pero dice, vamos a ver, permítanme, sí, aquí está, dice, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Primero ve las almas, pero después dice, y vivieron. Entonces, obviamente, ellos recibieron una resurrección precisamente para poder reinar con Cristo 1000 años.
Eso es otro turno de resurrección. Mire pues, tenemos el primer turno Cristo, primicias. Segundo turno los de Mateo 27:51. Tercer turno los muertos en Cristo. Cuarto turno de resurrección son los que resucitan al final de la semana 70 de Daniel, incluyendo los decapitados. Porque prácticamente ellos son resucitados y vivieron, dice, ya como resurrección para gobernar con Cristo 1000 años. Note que estos están en calidad de reino, no en calidad de iglesia. Porque, ¿quiénes son estos decapitados? Muchos de ellos, lamentablemente, la iglesia que se quedó. Entonces, notamos que la palabra clave para mí es cuando dice, y vivieron, primero vio las almas, y luego dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los que resucitan después de los 1000 años, ese ya es el último turno de resurrección, que es para muerte. Solo que ese turno de resurrección, de eso hablamos, de un cuerpo especial para juicio. Porque si ellos resucitan a la manera de los salvos, que es un cuerpo eternizado, entonces como que no sería la misma calidad. Por eso gusta la forma como traduce las Américas cuando dice, y volvieron a la vida. Porque se habló mucho de hacer una diferencia entre volver a la vida y resurrección para no volver a morir. Entonces, obviamente ellos serían el cuarto turno de resurrección. Fíjese que es llamativo que dentro de ese cuarto turno de resurrección, lo más probable es que mucha gente del Antiguo Testamento, que es para reino, se levanten ahí. Por ejemplo, Daniel. Daniel dice, tú sella el libro, capítulo 12 de Daniel, y vas a levantarte al fin, solo que el fin para él sería ahí, para recibir tu heredad. Porque Daniel no es de la iglesia, Daniel es del reino, y muchos del Antiguo Testamento ahí se van a levantar para recibir heredad. Sí, permítame un momentito. Es que ellos no han muerto, entonces no entran dentro de resurrección. Ahora, ellos van a ser, para mí prácticamente deben estar en un nivel de transformación. Pero ahí hay otro pasaje. Leamos Hebreos 12. Déjenme encontrar Hebreos 12. Es un pasaje donde dice que ellos no serán perfeccionados aparte de nosotros. Déjenme ver cuál es. Es 11, ¿verdad? Proveyendo. 38. Dice. Sí, el 40 es más específico. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Note que está hablando de mucha gente. Tanto Antiguo Testamento y algunos de ellos creo yo que se meten hasta dentro de los mártires de esos tiempos. Pero dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos. ¿Quiénes ellos? Los que viene hablando en toda la galería de los héroes de la fe. Perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, esa frase, para que no sean ellos perfeccionados aparte de nosotros, me hace pensar que Elías y Enoc, que no vieron muerte, por lo tanto, no necesitan resurrección, actualmente deben estar, la tesis del doctor era que en lo que él llamaba la tierra de los vivientes. No sé si escucharon alguna vez acerca de eso. Él decía, la tierra de los vivientes es un lugar y un estado. Podría ser un planeta, ¿verdad? Pero ahí especulamos un poco, quedémonos en lugar. Ahora, ¿qué clase de transformación tienen? Probablemente no la final, porque dice que ellos no iban a ser perfeccionados aparte de nosotros. Por eso, escatológicamente hablando, cuando sea la transformación de los vivos, los muertos en Cristo, los que durmieron en Jesús, que vienen en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, ahí hay un montón de grupos. Solo que estos, los del Antiguo Testamento, yo creo que se levantan al final de la semana 70 de Daniel a recibir su heredad. Claro, recuerden, en escatología no vamos a ser dogmáticos.
Ese es un principio que el hermano Otto nos dejó. Sí, cuando venga mayor revelación, hay ajustes. Obviamente no somos infalibles. También está la revelación progresiva. Pero nos basamos en ese pasaje para decir que ellos probablemente van a recibir el perfeccionamiento y que ahora pueden estar en alguna clase de transformación. Ahora, si están totalmente transformados, pues también no hay problema, ¿verdad? Porque ¿cómo vino Elías en la transfiguración? ¿Cómo creen ustedes? Como que era algo intermedio, ¿verdad? Porque Moisés era un muerto que ahí fue presentado, pero ¿cómo fue presentado también? En el monte de la transfiguración. Suena a que también era algo intermedio, esperando realmente el perfeccionamiento al final de los días. Pero les digo, todos esos detalles no podemos decir así es y así es. Son luces que hay. Yo creo que si nosotros hubiéramos sido responsables, y lo digo como representante de los ministerios, y ustedes como ovejas, de seguir perseverando en esta doctrina desde que murió el doctor Ríos, mucha revelación habría ya. Pero ¿qué pasó? Mucha de esta doctrina se guardó. Tal vez solo se quedó en algunos en el corazón, otros la dejaron guardada. Muchos ministros muchas veces no se quieren meter en estos temas porque son temas escabrosos. Sería más bonito estarle predicando a usted de otra cosa, ¿verdad? Más sencillo. Pero yo recibí la orden de volver a estos temas. Y yo creo que en la medida que todos nos metamos a estos temas cada vez más, a meditar, va a haber revelación progresiva. Ok, solo déjame ver cómo va el turno, porque tú ya preguntaste. Que pregunten los que no han preguntado y todavía tenemos unos 15 minutos. Sí, Adelante. dos cositas breves. ¿Qué papel jugó el Espíritu Santo en todo Ok, lo que- acordate que primera de vamos a ver. Primera Timoteo 3:16 habla del misterio de la piedad y dice vindicado por el Espíritu. Obviamente el Espíritu de alguna manera acompañaba, porque todo el ministerio del Señor fue vindicado, o una versión dice, más fácil entenderlo, justificado por el Espíritu. Incluso, noten que en Primera de Pedro, alguien tiene 3:19 era, ¿verdad? Cuando dice que predicó a los encarcelados, ahí dice en el Espíritu, si no estoy mal. Sí, cuando dice en el cual fue, veamos el contexto. 3:19, ¿verdad? Bueno, dice pues, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿En el cual qué? En el espíritu. ¿Notan? También fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso quiere decir que el Espíritu Santo siempre también estuvo ahí, de alguna manera, velando, ¿no? Como el Espíritu de Cristo. O sea, para mí no sería, la figura esta, de alguna forma, es solo un dibujo de un artista, ¿verdad? Es bueno que usted tenga acceso a oír el tema de parte del doctor, porque, y que tenga oportunidad de meditar, de estudiar, porque esa es la idea, que tenga hambre. Entonces, vamos a tratar siempre de, creo que el hermano Jorge anduvo buscando ese tema y no lo encontró, yo lo tengo. Entonces, vamos a tratar de ver cómo, si usted quiere adquirir copias, apúntese para que solicitemos el permiso para tener todas las copias necesarias. Por lo menos hay dos temas, uno que se llama Holocausto y Sustitución y otro que se llama Holocausto, que vale la pena oírlo despacio porque esa es la fuente primaria. Y entonces eso le ayuda a uno porque está escuchando, pues si no entiende vuelve a regresar y está viendo, ¿verdad? ¿La otra cuál era? En Romanos 8 está hablando del parto gemelar
Y después dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Entonces me entró la duda, yo pensaba era el Espíritu Santo, pero es el Espíritu de Cristo. No, es que ahí es el Espíritu del Padre, pero ahí está hablando de la resurrección. Acordate que primero vuelve a la vida para hacer el holocausto y luego resucita. ¿Estamos bien? Entonces, y esa es la esperanza para nosotros. Dice, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, resucitará también vuestros cuerpos mortales. En otras palabras, si Él resucitó, nosotros tenemos la esperanza de resurrección. ¿Ok? Sí, Debbie. Me surgió. Sí, yo lo tengo en digital. Entonces vamos a, creo que ahora todo el mundo usa digital, ¿verdad? Entonces, si usted quiere, no sé si con Jorgito podría apuntarse el hermano que está allá al fondo para los que quieran una copia. Buscaremos la forma de tenérselo el próximo miércoles. Hermana Debbie. Me surgió la duda respecto a cuando Cristo descendió para la muerte segunda, no sé Sí. si Él entró a una dimensión de tiempo distinta o fue la misma que nosotros vivimos acá, las 24 horas, o se regían bajo el mismo periodo de tiempo. Mira, como había un tiempo específico en que eran los 3 días, para mí que siguió en el mismo tiempo. No había una razón para que cambiara el tiempo, porque notemos, lo que no sabemos es qué tiempo estuvo ahí, ¿verdad? Porque ahí sería especular que fue 1 hora, que fue media hora, que no lo sabemos. Lo cierto es que fue consumido, la ira del Señor fue saciada y luego, como dice el verso, el 139 habla muy bien porque habla de que fue en el centro de la tierra, dice. Eso está en el esquema que vimos acá. Entonces, no podemos, para mí, que es el mismo tiempo de Debbie, porque no tendría razón de estar en otro tiempo si Él tiene que resucitar en algo que fue establecido por 3 días, porque era parte de lo profético, ¿verdad? Amén. ¿Alguna persona? Sí, la hermana Daris. Gracias, hermano Sergio. Una pregunta. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Sí. él estaba pues ahí orando, ¿verdad? Sí. Por fortaleza para el holocausto. Mi duda es, como está el espíritu del Hijo y el espíritu humano de Jesús, ¿verdad? Ajá. Entonces, al espíritu humano de Jesús es posible que hasta el momento del Getsemaní se le revelara todo lo que él iba a pasar y por eso es que entró en esta agonía, o él ya conocía su... Acordémonos que Jesús, desde los 12 años, dijo, en los negocios de mi Padre me es menester estar. Y ahí como perfecto hombre, espíritu humano, alma humana, cuerpo humano. Obviamente no puedo asegurar que desde ese tiempo él ya conocía toda la ruta. Porque porque por ejemplo, todos creo que estamos bien convencidos que el Señor cuando nace, él de meses no sabía cuál era la ruta. Quien lo engendró fue María. Y es por eso que hasta los 12 vemos que él ya sabía quién era. Pero probablemente le fue revelado poco a poco. No sé, ahí sí que no sé en qué momento él tenía todo. Sonaría, porque el verbo increado sí tenía todo el paquete. Entonces sonaría como que pudo haber habido una revelación más completa ahí, o antes. Acuérdense que él, por lo menos 5 veces, anuncia su muerte. Y yo creo que cuando él anunciaba su muerte, yo creo que ya tenía noción de todo. ¿Saben por qué? Nosotros no sabemos, y qué bonito sería saber qué preguntas le hacía él a los sacerdotes, porque dice que se quedaban maravillados. ¿Qué preguntitas les haría? Era del Antiguo Testamento, porque era lo que tenía. Pero ¿qué preguntas les haría? Y no sabemos. Deben haber sido preguntas muy profundas. Ahora, él tenía un grado de conocimiento del Antiguo Testamento a través de la revelación, pero por eso él decía, vosotros escudriñad las Escrituras, les decía a los fariseos, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que él ya se había visto en toda la ruta que tenía que seguir en las Escrituras. Si
El doctor lo que nos menciona en este, y ustedes lo pueden oír, es que la cercanía de la muerte segunda, ya en Getsemaní, fue lo que él lo hizo agonizar. O sea, el conocimiento probablemente ya estaba, pero la cercanía es como cuando nosotros nos dicen que nos van a operar dentro de un mes, ¿verdad? Ya cuando llega la víspera, ya se empieza a poner uno nervioso, ¿verdad? Ayuna y ora, dice el hermano. Entonces, claro, muy lejano, porque realmente comparado con lo que a él le venía, acuérdense que dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y si uno vuelve a leer despacio San Juan 17 y los versos que tienen que ver con el Getsemaní, uno nota. Acuérdense que es el lugar de las olivas machacadas, ¿verdad? Realmente él tuvo que entregar su voluntad y todo lo que nosotros conocemos. ¿Alguna pregunta más del que no haya preguntado? Porque el hermano tiene otra pregunta. Sí, hermano Alfonso. Hermano Sergio, solamente cuando nos ponemos a analizar estos temas, nos damos cuenta de la grandeza y la maravilla que el Señor hizo por nosotros. Pero cuando vemos el momento en sí de la resurrección, lo importante que la Trinidad fue la que estuvo en ese momento, porque en este pasaje hace referencia al Padre, pero también ahí estaba el Verbo increado, estaba el Espíritu, y en Génesis 37-35, que es donde dice que el Padre desciende con dolor en sus canas hasta el Seol. Entonces, ¿cómo un evento tan único como ese, importante, que fue necesario que el Dios Trino obrara para poder sacarlo de ahí? Y no, miren, de hecho, el Padre fue testigo del holocausto, como Abraham, ya en figura, fue miren, en la mente de Abraham, Isaac ya estaba muerto. Y solamente porque realmente detuvieron el puñal, pero el padre tuvo que ver el holocausto de su hijo. Yo no sé si nosotros logramos entender qué fue lo que el padre pudo haber experimentado. Por un lado, que su hijo está muriendo. Aunque gracias a Dios él sabía que lo podía levantar. Porque noten ustedes que la única razón por la que él se levanta del lago de fuego es porque en él no había pecado. Él solo cargó el pecado, pero él no era pecado. Por eso todos los que van al lago de fuego, digamos el pecador, el que va, el condenado, no sale de ahí porque tiene pecado. Mientras que él logró salir de ahí porque no había pecado en él, solo lo llevaba. Entonces, indudablemente también fue testigo el Padre. No puedo decir si ahí abajo o no, porque él está en todos lados. Pero indudablemente que haber sido algo muy fuerte. ¿Qué sintió Cristo cuando dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero noten ustedes que era más fuerte el hecho de que la muerte segunda, esa tierra del olvido, la muerte segunda es totalmente ausencia de Dios. Eso es muy, yo creo que nosotros no lo podemos entender y gracias a Dios nunca lo vamos a poder vivir. Gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Una última pregunta aquí, si no hay otra de alguien que no haya preguntado. ¿Tú todavía la tienes o ya no? Y terminamos, mis hermanos, porque son las 9 en punto. Se va a poder usted ir temprano. Amén, Adelante. hermano. Hermano, la pregunta me surgía mientras lo oía yo hablar y me llamó la atención porque es una duda que yo he estado teniendo y pues a lo mejor el Señor le reveló algo a usted o le habló. O vamos a hacer dos con la misma duda. Usted decía con respecto a la doctrina que si hubiésemos sido responsables y la hubiéramos seguido, Sí. y un día yo caminaba por las calles y le decía, Señor, todos tienen a su pastor, y empecé a recordarme de diferentes congregaciones que todavía tienen a su pastor, y decía, ¿por qué te llevaste al hermano Otto? Porque, por la pregunta, ¿va? Si hubiéramos sido responsables de seguir en la doctrina, fue algo que a mí no me preguntaron si quería seguir o no, solo lo quitaron y esa ha sido mi pregunta, hermano. ¿Por qué todos tienen todavía su pastor y siguen todavía y nosotros no, verdad? Bueno, y solo algo le quería decir. Yo le decía a los hermanos que este es nuestro segundo miércoles que estamos acá y le decía yo a ellos cuando bajamos del carro, yo quisiera que todos los días fueran miércoles.
para estar oyendo esta clase de doctrina y de palabra. Gloria a Dios, qué lindo. Mira, hermano, nosotros no podemos conocer todos los planes de Dios. Yo creo que el hermano Otto hizo lo que tenía que hacer en la tierra.